Bueno, hermano, le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da, porque también es un privilegio de poder compartir su palabra. Y hoy me gustaría hacer un viaje con vosotros a los orígenes de la historia de la humanidad, que encontramos en Génesis capítulo 3. Y es un pasaje que muchas veces se pasa por alto, no se predica mucho sobre él, o si lo leemos lo hacemos de una manera un poco superficial, pero creo que es importante que nos detengamos en las verdades teológicas que contiene este pasaje, por este capítulo, porque a pesar de que estamos hablando de un tiempo remoto, en el que ni siquiera había una sociedad como la entendemos hoy en día, lo que pasa aquí es sorprendentemente actual y es de total aplicación para nosotros hoy en día, tanto como iglesia, como discípulos y como personas que estamos diseñadas por Dios para tener una relación personal con Él. Quisiera hacer la lectura que va a ser en Génesis capítulo 3, los versículos 1 al 7, y después de eso vamos a ver un poco en qué contexto histórico y bíblico se mueve este tiempo. Le vamos a leer Génesis capítulo 3, los versículos 1 al 7, y dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué está pasando en este momento? Pues ahora mismo el Señor acaba de finalizar la creación y en el capítulo 1 de Génesis nos describe ese proceso y vemos cómo lo hace todo siguiendo un plan concreto que además dice que tiene un resultado perfecto. Lo crea todo en 6 días o en 6 fases y cada una de ellas parte de un orden predeterminado y finalmente cuando el Señor acaba dice que en el 7º día descansa, contempla todo lo que ha hecho y se goza viendo que todo lo que había hecho era bueno. Por lo tanto, desde el principio las Escrituras nos están enseñando que el Dios de la Biblia es un Dios de orden, es un Dios que tiene un plan, es un Dios perfecto, que hace todas las cosas buenas, que es omnipotente y que controla todo lo que existe. Y como parte especial de esa creación, el Señor pone al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Pero aquí es importante que veamos un par de ideas que mucha gente está equivocada, un par de ideas erróneas que muchos dan por sentadas, pero que no son así. La primera de ellas es que, y sobre todo desde hace algunos años, es pensar que lo que se narra en Génesis no ocurrió realmente, sino que era un simple mito. Es un mito, es una alegoría. La Biblia no lo trata como un mito. La Biblia trata lo que ocurrió aquí como hechos reales. Trata en todo el Antiguo Testamento, en distintos puntos del Antiguo Testamento, a Adán y Eva como personajes reales, a la serpiente y al diablo como personajes reales, a la creación como un hecho real. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, en otros lugares como el propio Jesús en los Evangelios, el apóstol Pablo también, hablan de Adán y de la serpiente igualmente como personas reales.
y del Edén como lugares que existieron. Lo vemos en Mateo 19, en Romanos 5, en 1 Corintios 15 y en otros lugares de la Biblia. Es verdad que la Biblia no es un libro histórico, porque no es su propósito. Y es verdad que tampoco te da los detalles científicos como para reconstruir todo lo que pasó, porque tampoco es su propósito. El propósito de la palabra es mostrarnos cuál es la voluntad de Dios y enseñarnos cómo poner en práctica esa voluntad de Dios. Pero si la Biblia dice que algo pasó, es que pasó. Y si la Biblia dice que alguien existió, es que alguien existió. Y si no entendemos algo o hay algo que no se nos da todos los detalles que nos gustaría, no es falso. Simplemente es que al Señor, para el propósito de su revelación, no le interesa. Como dice la palabra, los secretos pertenecen a Dios. La segunda idea errónea es pensar que el Señor se limitó a poner a Adán y Eva en el huerto para que disfrutaran de la vida y no hacer absolutamente nada en todo el día. Yo tengo que confesar que estaba equivocado en este sentido. Yo pensaba que el hombre en el huerto del Edén estaba allí tumbado disfrutando de la hierbita y del solecito. Pero no es verdad, porque el Señor, si te fijas en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, vemos que le da una serie de responsabilidades. Y dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Tenía un trabajo que hacer. Y dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Así que además de tener un trabajo que hacer, que era el de cuidar y administrar la creación de Dios, el ser humano tenía una responsabilidad, que era la de cumplir con un mandamiento de Dios muy básico, pero que era también muy importante al mismo tiempo, porque también nos dice las consecuencias de desobedecer ese mandamiento. Y esa consecuencia era la muerte. Si el hombre no hacía lo que Dios le había mandado, moría. Y esta es la situación que nos encontramos en Génesis capítulo 3. El ser humano en el huerto del Edén, con la capacidad de tener una relación personal y cercana con Dios, con el cual podían hablar directamente, que todavía no había pecado, pero que tenía un trabajo que cumplir de parte de Dios y unos mandamientos que obedecer, con unas consecuencias si no lo hacía. Y ante este panorama, ¿qué es lo que yo puedo aprender de este momento y de qué manera me sirve esto en mi día a día? Vamos a verlo con la ayuda del Señor. El Génesis nos habla de los orígenes. Precisamente la palabra Génesis significa eso, los orígenes. Nos habla de los orígenes y los fundamentos de todo. Los fundamentos de la vida, los fundamentos del universo, los fundamentos de la humanidad, de la sociedad. Y como es el caso de Génesis capítulo 3, también nos habla de los fundamentos de la muerte. Tened en cuenta una cosa, cuando en las Escrituras se nos habla de la muerte, no se está refiriendo a dejar de existir o simplemente a dejar de estar vivo. En la Biblia, cuando se habla de muerte, significa existir separado de Dios. Y eso yo no sé para ti, pero para mí es todavía más terrible que dejar de existir. La idea de existir separado y abandonado de Dios para siempre, sin remedio, creo que es la idea más terrible que se te puede pasar por la cabeza. Precisamente, este capítulo lo que nos revela es cuál es el proceso que nos lleva de estar en comunión plena con Dios a estar separado de Dios y muerto espiritualmente. Y en medio de ese proceso el culpable es nuestro propio pecado. También nos muestra cuáles son las terribles consecuencias de todo esto. Y nos podemos hacer con esto una idea de lo importante que es conocer cuál es el proceso del pecado y qué es lo que pasa alrededor de todo eso. Así que en esta mañana te invito a que abras bien los oídos al mensaje no mío, sino del Señor en este capítulo, porque es un mensaje plenamente actual. Voy a hacer una pregunta que todos deberíamos de hacernos. ¿Cómo define Dios el pecado? ¿Qué es el pecado?
El acto del pecado, Dios lo define como una desobediencia hacia Él. Así de sencillo. El día que comieres de este fruto, morirás. Te digo que no comas. ¿Qué pasa si comes? Que has pecado. Y si pecas, ¿qué es lo que ocurre? Que mueres. Así de sencillo, pero así de importante. Pero ese acto de pecar viene precedido de un proceso. Algo que ocurre en nuestro interior y que acaba haciendo que pequemos. Y me gustaría detenerme en ese proceso con la idea de que nos examinemos nosotros mismos y veamos qué es lo que está llamándonos el Señor a hacer o a cambiar en nuestras vidas. Porque todo lo que veas en la palabra de Dios está orientado a mostrarte algo que debes cambiar o algo que debes mejorar en tu vida para que tu relación con Dios sea perfecta. Y es muy llamativo ver cómo la caída en el pecado es un camino, y es un camino que se compone de varios pasos. Y cada paso te va alejando un poco más de Dios, hasta que al final todo eso desemboca en la muerte y en la perdición. Y también llama la atención ver cómo ese proceso se ha mantenido exactamente igual desde los principios de la humanidad hasta hoy en día. Es el mismo. Lo que le pasó a Adán y Eva y el proceso que siguieron es el mismo que hoy sigue. Todos nosotros seguimos desde que estamos en comunión hasta que acabamos pecando y separados de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el corazón del ser humano es exactamente el mismo. Cambiará la sociedad, cambiarán las costumbres, cambiarán nuestras circunstancias, pero mi corazón y tu corazón son iguales. El primer paso que tiene lugar en este proceso del pecado es que el diablo empieza a cuestionar los mandamientos de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Aquí la serpiente no solo cuestiona los mandamientos de Dios, sino que los tergiversa, los manipula, los cambia a su conveniencia para conseguir engañar a la mujer. Y mientras que la serpiente hacía eso, Eva abre los oídos a lo que la serpiente le está diciendo en vez de rechazarla automáticamente, en vez de decirle vete de aquí porque tú no eres nadie para cuestionar a Dios, ella se queda al lado de la serpiente y empieza a hacer oídos a lo que ella le está diciendo. ¿Seguro que lo que Dios ha dicho es eso? ¿Seguro que es así al 100%? ¿Has tenido alguna vez este pensamiento cuando has leído o has meditado en alguna parte de la palabra de Dios? Aquí hay un segundo paso y es que el diablo cuestiona que lo que dice Dios sea verdad y en lugar de esa verdad introduce una mentira. Y esa mentira acaba llenando el hueco que tendría que llenar la verdad de Dios en nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y mira cómo ahora la serpiente, que es el diablo, introduce una mentira y Eva se cree esa mentira. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No moriréis. En otras palabras, Dios os ha mentido. Escúchame a mí que yo te voy a decir la verdad. Pero claro, no se presenta como diablo, se presenta como serpiente para parecer un poco más inofensiva y para conseguir que Eva le escuche y le parezca un poco menos y le cueste un poco menos creer la mentira que le está presentando. Por cierto, mira cómo ella añade a lo que Dios dijo algo de su propia cosecha. Cuando Eva le dice qué es lo que Dios había mandado, le dice, no podemos ni comer ni tocar el fruto. Pero eso no es verdad. El Señor, si te fijas en lo que hemos leído antes del capítulo 2, el Señor le dice que no coma.
No le prohibió tocar el fruto, que por cierto no era una manzana. No sé quién fue el primero que se inventó que era una manzana, pero no, ahí dice un fruto. Dios le dijo que no comiera del fruto, pero no que no lo tocara, pero Eva dice, no, y no podemos ni tocarlo. Entonces, vemos cómo la mentira cala en su corazón, cómo tergiversa los mandamientos de Dios y una cosa muy importante, no pienses que esto a nosotros no puede ocurrirnos. Quiero enseñarte un pasaje que está en 2 de Corintios capítulo 11 a partir del versículo 14. Mira lo que dice aquí. Y tened en cuenta que aquí está hablando a la iglesia, a creyentes en Cristo. Y mira lo que dice. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y se lo dice a la iglesia. Le dice, cuidado, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y podéis caer en sus mentiras. Así que el Señor aquí nos está llamando a todos y a cada uno de nosotros a mirar bien qué es lo que estamos pensando y luego ver qué estamos haciendo y ver si esos pensamientos y esa manera de comportarnos y de movernos en nuestra vida es conforme a la palabra de Dios y conforme a los mandamientos de Dios, para no desviarnos de esa palabra y de esos mandamientos. Y todo ello con la ayuda del Espíritu Santo. El Señor envió al Espíritu Santo a Él mismo como consejero para nuestras vidas. ¿Y sabes por qué? Si nos mandó un consejero es porque necesitamos consejo. Y si necesitamos consejo es porque corremos el peligro de equivocarnos. Así que aquí tenemos una gran aplicación para nuestras vidas. Antes de pensar o antes de ponerte a la acción en cualquier cosa de tu vida, ponte de rodillas delante de Dios, pídele consejo y como dice el Salmo 19, pídele que te libre incluso de los errores que te son ocultos. Me llama mucho la atención lo que dice este Salmo. Líbrame, Señor, incluso de los errores que me son ocultos. Si me estoy equivocando, aunque no lo sepa, Señor, muéstramelo. Hasta ese punto debemos llegar en nuestra reverencia y cuidado con nuestra relación con Dios. Volviendo a Génesis y siguiendo con este proceso del pecado, aquí hay un tercer paso. Y ese tercer paso consiste en que Eva empieza a actuar ya no conforme a lo que Dios le había dicho, sino conforme a la mentira que se había creído. Y sustituye la verdad de Dios. Y es en ese momento justo cuando acaba cometiendo el pecado. Mira lo que dice el versículo 6. Dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Ahora bien, esto es muy importante. Aquí tiene que quedar bien claro una cosa. Aquí la mala no es Eva. Aquí la culpable no es solo Eva, porque Adán también comió del fruto. Adán siguió el mismo proceso hasta el pecado que siguió Eva. Tomó los 3 primeros pasos y acabó pecando igual que Eva. Los dos eran igual de culpables. No era uno peor que otro. Los dos desobedecieron deliberadamente. A ninguno de los dos les obligaron a pecar. Los dos desobedecieron a Dios de una forma consciente y voluntaria, sabiendo además que lo que estaban haciendo iba en contra de los mandamientos de Dios. Ninguno de los que estamos aquí somos ni mejores ni peores que el que tenemos al lado. Somos igual de pecadores. Igual que Adán y que Eva, ninguno de nosotros podemos alegar desconocimiento y ninguno de nosotros somos peores que el que tenemos al lado. Y en cuarto lugar, lo siguiente que sucedió fue que empezaron a sufrir las consecuencias de ese pecado en sus vidas. Mira lo que dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, y me pregunto yo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que es que antes no se habían dado cuenta que estaban desnudos? Yo creo que sí. La diferencia está en que antes les daba exactamente igual estar desnudos y ahora no.
Ahora que habían pecado acababan de perder su inocencia. La maldad había llenado su corazón y de alguna manera ellos se sentían sucios e indignos el uno delante del otro y también delante de Dios. Y llama la atención ver cuál es la primera reacción que tienen al darse cuenta de este problema. Esa reacción es que en vez de pedir ayuda a Dios, que es lo que tendrían que haber hecho, sabiendo que era el único que podía ayudarle, en vez de hacer eso, ellos intentan solucionar el problema por sí mismos, vistiéndose con hojas de higuera. De esta manera trataron de tapar su vergüenza. Pero si seguimos leyendo nos damos cuenta de que ese intento de ellos de solucionar el problema no les sirvió de absolutamente nada. Mira lo que dice el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. A pesar de haberse tapado físicamente, cuando notaron la presencia de Dios, ellos seguían sintiéndose mal, sabían que tienen un grave problema. En vez de ir a pedirle ayuda al Señor, pidiéndole que les ayudara en ese momento, en ese problema, reaccionan escondiéndose de Él. Pero hay algo más. Ese esfuerzo por esconderse de Dios tampoco les sirve de absolutamente nada. Mira lo que dice el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjate que a pesar de estar tapado con las hojas de higuera, ellos se sentían desnudos. No les sirvió eso para dejar de sentirse desnudos delante de Dios. Y es porque aquí no está hablando de una desnudez física solamente, sino sobre todo de una desnudez espiritual. Estaban expuestos ante Dios como pecadores que no tenían manera de ocultar lo que habían hecho, ni de ponerle solución. Y quiero que os fijéis en el versículo 9, porque para mí es uno de los versículos más tristes y más tremendos de toda la Biblia. Aquí, para mí, está una de las preguntas más tristes de la historia, porque tenemos a Dios llamando al hombre y preguntándole, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y ahora es momento de que hagamos un alto en el camino y examinemos un poco lo que aquí acaba de suceder. Tenemos a dos personas cuestionando la verdad de Dios, creyéndose las mentiras del diablo, sustituyendo la verdad de Dios por las mentiras del diablo y por su propia manera de entender las cosas. Y acaban cayendo en el pecado y separados de Dios. Tenemos también a dos personas que tratan de poner solución a esa separación por sus propios medios sin que les sirva de absolutamente nada. Y tenemos por otro lado a Dios llamándoles, intentando acercarse a ellos mientras ellos reaccionan alejándose de Dios y escondiéndose de Él. Y tratando de poner parches en su vida, por supuesto fracasando en el intento. ¿Te suena esta historia? Porque a mí me parece increíblemente actual. Hoy en día hay muchas personas que hacen exactamente esto, ahora mismo, que están ahí fuera, viviendo la vida como ellos creen mejor, e ignorando el llamado de Dios. Que buscan ayuda en cualquier cosa menos en la palabra de Dios, que cuando les muestras el Evangelio o se ríen de ti o hasta se enfadan. ¿No te ha pasado nunca que intentas hablarle del Evangelio a algún conocido, a algún amigo y encima se enfada contigo? Cosiendo su propia hoja de higuera, sin que eso le ayude para absolutamente nada. A lo largo de toda la Biblia, el Señor nos muestra tres cosas que son muy sencillas, pero al mismo tiempo muy importantes. La primera de ellas es que todos hemos pecado y estamos separados de Dios, es decir, estamos condenados a muerte. La segunda de ellas es que no podemos hacer nada para remediarlo, nada, y que lo que nos espera es la condenación eterna separado de Dios. Y lo tercero
es que Dios ha venido a buscarnos para darnos la salvación, porque Jesucristo pagó el precio de nuestro rescate y lo pagó con su sangre. Lo pagó con su propia vida. Esto viene repetido en la Biblia en muchos lugares, pero hay un pasaje que lo resume muy bien y que está en Romanos capítulo 3, los versículos 23 al 25. Y dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Justificado quiere decir que nosotros no somos justos, pero Cristo nos presenta como justos delante de Dios. Este no es justo, pero yo, Señor, te lo presento como justo, porque Él ha quitado de nosotros la mancha que nos convertía antes en delincuentes. Redención y propiciación, dice aquí. Quiere decir que Cristo se hizo culpable, se sentó en el banquillo de los acusados en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos irnos a casa libre. Esa es la idea. Y gracia significa que Dios ha decidido darme un regalo que yo no me merecía. Y ese regalo es la salvación y la vida eterna. ¿Sabes qué tienes que hacer para recibir ese regalo? Creer en Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Y hoy, igual que en el principio de los tiempos, Dios nos está haciendo la misma pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Y qué voy a hacer? Puedo hacer dos cosas. Puedo esconderme o puedo responderle. Él sigue haciendo el mismo llamado desde el principio hasta el fin de los tiempos. Fíjate cómo precisamente en el último capítulo del último libro de la Biblia, Dios hace un llamado que es prácticamente idéntico al que hace en Génesis. Mira lo que dice Apocalipsis 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sientes que en tu vida falta algo? ¿Tienes hambre y sed de justicia, como dice Jesús en Mateo capítulo 5? Pues Dios te dice que vayas a Él y que tomes del agua de la vida, y esto es lo mejor, gratuitamente. En su palabra está el camino hacia esa fuente de vida, aquí, en su palabra preciosa. No te escondas de ella. Volviendo al capítulo 3 de Génesis, me gustaría profundizar un poco más con vosotros en el proceso del pecado, porque es importante que lo conozcamos al detalle. Si conocemos el proceso del pecado al detalle, con la ayuda del Señor podremos identificarlo antes de que provoque un problema en nuestras vidas y en nuestra relación con Dios. Fijaros en una cosa, fijaros cómo se produce una separación, no solo entre el hombre y Dios, sino entre el propio Adán y Eva. Ninguno asume su culpa. Y los dos hacen exactamente lo mismo, que es echarle la culpa al otro. Dice el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Es curioso, ¿verdad? Nada más cometerse el primer pecado y ya estamos asistiendo a la primera discusión de la historia. ¿Y qué pasa aquí? ¿Quién tiene la culpa? ¿Nadie tiene la culpa? Le pregunta a Adán y Adán dice, la mujer que me diste por compañera. O sea, la culpa la tenía la mujer y Dios por haberle dado a la mujer. Y le pregunta a Eva y le dice, no, la serpiente me engañó, la culpa es del diablo. Y la serpiente directamente no dijo nada y se quedó callada. Nadie asumía su culpa, pero ¿sabes cuál era la verdad? Que los dos eran igual de culpables. Y todo eso desemboca en un juicio de parte de Dios, un juicio en el que el Señor juzga y condena a todos. Y cada uno de los que son responsables acaban pagando las consecuencias sin que las excusas les sirvieran de absolutamente nada. A la serpiente
la humilla y le anuncia que cuando llegue el momento habrá sobre ella un juicio de muerte, anunciando, por cierto, por primera vez la llegada de Cristo. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa simiente de la mujer de la que está hablando aquí es Cristo. Cristo iba a herir en la cabeza, es decir, iba a herir de muerte al diablo. ¿Y sabes cómo lo haría? Nos lo explica el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Aquí dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí tienes la herida de muerte que Cristo le provocó al diablo. Esto luego lo veremos un poco más detallado después. Por otro lado, a la mujer. ¿Qué le dice a la mujer? Pues le anuncia que va a llegar el dolor a su vida y que va a tener que experimentar el sometimiento hacia su esposo. Dice el versículo 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre, pues le anuncia que también va a llegar el dolor a su vida, y ahora su trabajo iba a pasar de ser algo gratificante a ser algo ingrato y una carga pesada. Mira lo que dice el versículo 17. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero también es importante una cosa, y es el hecho de que a pesar de haber caído en el pecado y a pesar de que ahora, a partir de ahora ya nada iba a ser igual, el Señor sigue teniendo una relación personal y sigue haciendo el esfuerzo por acercarse a Adán y Eva. Y ellos siguieron, después de este momento, creyendo y sirviendo a Dios. Mira cómo Dios continúa cuidándoles y amándoles. Versículo 21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora bien, el hecho de que Dios amara y quisiera tener una relación con ellos, eso no impidió que ellos tuvieran que pagar las consecuencias de su pecado. Porque Dios es bueno, pero también Dios es justo. Y dice su palabra que Él no puede dar por inocente al culpable. Y dice el versículo 22 que dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, que el Señor los expulsó del huerto del Edén y desde entonces ni ellos ni ninguno de los descendientes entre los que nos encontramos nosotros ha podido volver a acceder al privilegio que ellos tenían antes de la desobediencia. Y la relación con Dios, a pesar de que siguió ahí, ya nunca volvió a ser la misma. Una situación terrible, pero que ellos mismos habían buscado. Mucha gente al descubrir esta verdad reacciona rebelándose contra Dios. Y se hacen preguntas que seguro que todos vosotros habréis escuchado alguna vez o incluso os habréis hecho alguna vez. ¿Y yo qué culpa tengo? Si yo ni siquiera había nacido, si yo no he hecho nada, ¿por qué va Dios a castigarme si yo no he pecado? Y cosas parecidas. Y se rebelan contra Dios pensando que Él es un Dios injusto. Pero esto es un gran error. Es un gran error por varios motivos. En primer lugar,
porque estamos pagando las consecuencias de lo que hicieron Adán y Eva, porque si descendemos de unos pecadores, no podemos ser más que pecadores. Ya tenemos una naturaleza pecadora de nacimiento. Es como ese coche que sale defecto de fábrica, no porque el diseñador lo haya hecho mal, sino porque alguien ha corrompido el diseño. En segundo lugar, la culpa de nuestra situación pecaminosa no la tiene Dios. Dios lo que tiene es la solución a ese problema. ¿Qué es lo que hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Salió a buscarles, les preguntó dónde estaban, les anunció la llegada de Cristo, les vistió. Y desde entonces hasta el último día de sus vidas, es verdad que tendrían que ganárselo con el sudor y con dolor, pero les dio el pan que necesitaban y no les faltó. Dios les cuidó, Dios les dijo cómo tenían que relacionarse con Él. Dios se mantuvo a su lado. Mantuvo una relación personal y cercana con ellos. Y ellos, en vez de rebelarse contra Dios, siguieron manteniendo esa relación personal y cercana con Él. Reconocieron lo que habían hecho y continuaron adorándole. No te rebeles contra Dios porque eres pecador. Dale la gloria, porque a pesar de que eres pecador, Él te ha salvado por medio de la muerte en la cruz. Y ahora quiero terminar con una última consideración. Si metemos a Cristo en la ecuación, esa separación de Dios y la condena a muerte no es el final, sino que es el principio de la historia. Es el principio de la historia, porque la Biblia nos revela un mensaje de buenas noticias. Buenas noticias porque nos dice que Cristo ha venido a restaurar lo que se había roto en Génesis 3. Y mira cómo lo explica en 1 Corintios 15, versículos 21 y 22. Versículos del 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mira cómo es la acción restauradora de Cristo en la cruz. Desde Adán dice que todos morimos, pero Cristo venció la muerte y nos vivifica. Vivificar significa romper esa separación consecuencia del pecado. Si crees en Cristo, puedes volver a tener comunión con Dios. No por ti, sino porque Cristo te vivifica. Dice que desde Adán todos somos pecadores, pero Cristo vino a limpiar nuestros pecados. Porque si yo no estoy limpio, no puedo presentarme delante de Dios. El pecado y la santidad de Dios son como los dos polos opuestos de un imán. No pueden estar juntos. Dios repele el pecado. Necesitamos que ese pecado desaparezca de nuestras vidas, pero como les pasó a Adán y Eva con esa hoja de higuera, nosotros no podemos librarnos del pecado por nuestros propios medios. Solo Cristo puede hacerlo. Y de este modo, el orden que había en un principio, esa creación a la que Dios contemplaba viendo que era buena y en la que se gozaba, viendo que estaba limpia, es restaurada por Cristo. Mira de qué manera tan maravillosa el Señor le revela al apóstol Juan esta verdad y esta restauración en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 6. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente
de la fuente del agua de la vida. Tremendo. ¿Sabes quién es el que está ahora sentado en el trono y dice que hace nuevas todas las cosas? Ese es Jesús. Jesús es el agua de vida. Mira lo que dice el propio Jesús en Juan capítulo 14, versículo 4. Y compáralo con estos versículos de Apocalipsis. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La vida eterna es un salto. Y ese salto solo nos lo permite dar Jesús. Y ahora en Apocalipsis es ese mismo Jesús, Dios hecho hombre, el que vuelve a repetirnos la misma invitación que Dios hizo en Génesis. Podemos decir que esta es de seguro la invitación más importante de toda la historia. ¿Sabes por qué? Porque si la aceptas, tienes vida eterna. Así que si quieres formar parte de esa ciudadanía en los cielos, ahora es el momento de responder a ese llamado de Dios. ¿Dónde estás tú? Es lo que nos está diciendo Dios a cada uno de nosotros. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? ¿Estoy escondido o estoy en busca de Él? Te invito a pensar en esa pregunta que Dios te hace con tranquilidad. Cuando estés solo en tu casa, como cantábamos antes, en nuestro lugar secreto, ponte a pensar en esta pregunta. ¿Dónde estoy yo? ¿Me estoy escondiendo de Dios o estoy escuchando el llamado de Dios? Si ves que estás escondido en esta mañana, en este momento, no lo dejes para más adelante. Este es el día de salvación. Ponte ante Dios en oración y reconoce tu pecado. Reconoce que Cristo es tu Señor y tu Salvador. Reconoce que Él es tu Dios. Y ponte delante de Él dispuesto a ser su discípulo hasta el último día de tus vidas. Y a seguir sus pasos. Esos pasos que están marcados aquí en el Evangelio, en ningún otro sitio. Le pido al Señor que esta mañana sea día de salvación para ti si no eres creyente y que sea día de restauración para ti si eres creyente y ves que hay algo de su palabra que no estás cumpliendo como Él quiere. Que el Señor os bendiga. Vamos a tener una oración. Señor y Padre Santo, en esta mañana te damos las gracias y te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque vemos como tú, Señor, eres un Dios santo, un Dios bueno, Señor, un Dios que se preocupa por nosotros, Señor, un Dios que nos bendice cada día, Señor, a pesar de que nosotros, pecadores, no nos lo merecemos. Pero vemos en nuestras vidas, en cada día de nuestras vidas, Señor, tu bondad derramada sobre nosotros. Gracias, Señor, por ello. Nos ponemos en tus manos esta mañana, Señor, como iglesia, pidiéndote que nos ayude a ser siervos fieles, que nos libres, Señor, incluso de aquellos errores que nos están ocultos, Señor. Danos sabiduría para ser discípulos como tú quieres que lo seamos, Señor. Danos, Señor, la oportunidad de servirte y predicar ese evangelio maravilloso, Señor, que tú nos has mostrado. Que no lo desaprovechemos, Señor, para que este lugar se llene de discípulos fieles. También, Señor, bendice a aquellas personas a las que estamos dando testimonio, Señor, toca sus corazones, que podamos tener el gozo de ver cómo también ellos se rinden a ti como tu Señor y Salvador. Nos acordamos, Señor, de nuestros niños, nuestros jóvenes que tantos han pasado por aquí, Señor, nuestra familia a la que tantos años llevamos predicándole tu palabra, Señor. Toca sus corazones, en tus manos los ponemos. También, Padre, te damos las gracias, Señor, por el tiempo que vamos a poder pasar ahora en comunión, Señor. Que sea tiempo de bendición, Señor, y que podamos disfrutar, Señor, de nuestros hermanos. Bendícenos, Señor, también en esta semana que comienza y te damos gracias, Señor, porque sabemos que en cada momento tú vas a estar a nuestro lado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.